¿Alguna vez has pensado en lo que tu ropa dice de ti? No me refiero únicamente a la moda o a las últimas tendencias que ves en las vitrinas o en las redes sociales, sino a algo más profundo, algo que va más allá del tejido, el corte y los colores. ¿Será que lo que vistes revela quién eres por dentro? ¿Será que la forma en que te presentas al mundo tiene alguna conexión con tu vida espiritual y tu relación con Dios? Tal vez nunca hayas mirado tu armario desde esta perspectiva, pero la Biblia, desde tiempos antiguos, ya muestra que la ropa no es solo una necesidad práctica. Lleva consigo un significado que trasciende lo físico, apuntando a verdades espirituales capaces de transformar nuestra vida. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón y reflexionar conmigo sobre cómo la elección de lo que usamos a diario puede reflejar nuestra identidad en Cristo. Al principio de todo, cuando Dios creó el mundo, la desnudez de Adán y Eva en el jardín del Edén no representaba un problema. Ellos vivían en completa armonía con el Creador, sin vergüenza, sin miedo, sin nada que los separara de la presencia divina. Pero cuando el pecado entró en escena, todo cambió. Tras desobedecer a Dios, la Biblia relata que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tomaron hojas de higuera para confeccionar una especie de delantal. Ese fue el primer intento humano de cubrir la vergüenza y lidiar con la culpa que sentían. Sin embargo, aquellas hojas, frágiles e improvisadas, no eran suficientes. Fue en ese momento cuando Dios, en su misericordia, intervino y, según relata Génesis, el Señor hizo túnicas de piel para Adán y Eva, cubriéndolos. Ese gesto no fue simplemente una acción práctica de bondad, sino un símbolo poderoso. El pecado exigió un sacrificio y Dios proveyó una cobertura que apuntaba a la redención futura a través de Jesús. Desde ese instante, la ropa dejó de ser un simple pedazo de tela y pasó a tener un propósito espiritual. Piénsalo bien. Las túnicas de piel no fueron hechas por Adán o Eva, sino que salieron de las manos de Dios, demostrando que la solución real a nuestra vergüenza y separación no reside en nuestros propios esfuerzos, sino en la gracia divina. Este es el primer indicio de que lo que vestimos tiene un significado que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Muchas veces, la Biblia utiliza la vestimenta como un reflejo de lo que hay en el corazón. ¿Recuerdas cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para elegir al próximo rey de Israel? Llegó a la casa de Isaí y vio a Eliabe, el hijo mayor, que era alto, fuerte y tenía una apariencia imponente. Samuel pensó, seguro que este es el escogido. Pero Dios le corrigió, diciendo que no se debe juzgar por lo exterior, ya que el Señor mira el corazón. Imagina a una joven llamada Ana, quien creció en un pequeño pueblo del interior de Brasil y siempre le gustó vestirse bien, siguiendo las tendencias que veía en revistas e Instagram. Un día compró una blusa súper de moda, ajustada, con un escote atrevido y llena de brillos. Al mirarse en el espejo, se sintió poderosa y segura. Sin embargo, al salir a la calle, notó las miradas que recibía. Miradas que no eran de admiración por su estilo, sino que la hacían sentir incómoda. En la iglesia, durante el servicio, comenzó a preguntarse, ¿será que esta blusa realmente refleja quién soy en Cristo? ¿Estoy glorificando a Dios o simplemente llamando la atención para mí misma? Ana no tuvo una respuesta inmediata, pero esa inquietud marcó el inicio de una búsqueda para entender lo que la Biblia dice acerca de nuestras decisiones. La historia de Ana no es única. Muchos de nosotros enfrentamos este dilema en algún momento. Vivimos en un mundo que nos presiona a seguir estándares externos, a vestirnos para impresionar y ser aceptados. Pero la palabra de Dios nos invita a tomar un camino distinto. Jesús enseña
que lo que viene del corazón se refleja en nuestras palabras y también en nuestra apariencia. No estoy diciendo que la ropa tenga un poder mágico o que Dios nos juzgue por cada prenda que elegimos. La cuestión es mucho más profunda. Nuestras decisiones muestran nuestras prioridades, nuestros valores y, sobre todo, nuestra identidad espiritual. Piénsalo también en la parábola del hijo pródigo contada en Lucas. Un joven abandonó la casa de su padre, malgastó toda su herencia viviendo de excesos y terminó en la miseria, cuidando cerdos y pasando hambre. Cuando finalmente decidió volver, su padre no solo lo recibió con los brazos abiertos, sino que también ordenó que le trajeran la mejor ropa, le pusieran un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Esa nueva vestimenta no era solo un regalo, sino un símbolo de restauración. La ropa andrajosa que usaba representaba su pasado de pecado y fracaso, pero la nueva prenda demostraba que estaba siendo reintegrado como hijo, con dignidad y honor. Este episodio nos enseña que Dios no solo nos perdona, sino que también nos reviste de una nueva identidad cuando regresamos a Él. Ahora piensa en tu propia vida. Cuando aceptaste a Cristo, algo cambió en tu interior. La Biblia dice que si alguien está en Cristo, se convierte en una nueva criatura. Lo viejo pasó y todo se hizo nuevo. Esa transformación no es solo interna, sino que se refleja en la manera en que vivimos, hablamos e incluso en cómo nos vestimos. No se trata de seguir reglas rígidas sobre lo que se debe o no usar, ni de un legalismo que mida la santidad por el largo de una falda o el color de una camisa. Es más bien dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, guiando nuestras elecciones, incluida la forma en que nos vestimos, para que estén en sintonía con el corazón de Dios. Recuerda también a José, ese joven vendido como esclavo en Egipto. Cuando fue llevado a la casa de Potifar, la Biblia no detalla mucho sobre sus ropas, pero sabemos que se destacaba por su integridad. Más adelante, cuando Faraón lo llamó para interpretar sueños, José fue sacado de la cárcel, se afeitaron, cambió de vestidura y fue presentado ante el rey. Ese cambio de ropa simbolizó la transición de prisionero a gobernador. No fue solo por apariencia, sino una señal de que Dios estaba abriendo una nueva etapa en su vida. De la misma manera, lo que vestimos puede ser una señal de lo que Dios está haciendo en nosotros, un testimonio silencioso de quiénes somos hoy. Sin embargo, no siempre es fácil notar eso en el día a día. Hoy vivimos en una cultura muy acelerada y llena de influencias. Aquí en Brasil, por ejemplo, la moda muchas veces refleja nuestra alegría y creatividad. Piensa en los colores vibrantes del carnaval o en las ropas ligeras que usamos en el verano. No hay nada de malo en apreciar la belleza o en expresar tu personalidad, pero el problema surge cuando elegimos lo que vestimos solo para agradar a los demás, en lugar de honrar a Dios. ¿Cuántas veces has comprado una prenda solo porque viste a alguien famoso usándola? ¿Cuántas veces has elegido algo solo para encajar en un grupo? Esas decisiones pueden parecer pequeñas, pero con el tiempo revelan en qué está enfocado nuestro corazón. Paulo nos aconseja en Efesios a despojarnos del viejo yo, ese que está corrompido por deseos engañosos, y a renovarnos en la manera de pensar, vistiendo al nuevo yo creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Ese concepto de despojarse y revestirse es espiritual, pero también se aplica a lo que mostramos al mundo. Si somos nuevas criaturas, ¿por qué seguir usando ropa o actitudes del pasado? No se trata de desechar todo tu armario de la noche a la mañana, sino de preguntarte, ¿lo que llevo puesto refleja al nuevo hombre o la nueva mujer que soy en Cristo? Te contaré también la historia de Marcos, un joven que trabajaba en una tienda de ropa en Sao Paulo. Aunque era cristiano,
Admitió que, por su trabajo, comenzó a preocuparse demasiado por su apariencia, pasando horas eligiendo atuendos para impresionar a clientes y compañeros. En un retiro en la iglesia, el pastor habló sobre cómo nuestra vida debe glorificar a Dios en todo, y Marcos sintió un nudo en el corazón. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su identidad se había vuelto más acerca de lo que vestía que de a quién servía. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero poco a poco empezó a simplificar sus elecciones, buscando un equilibrio entre cuidarse a sí mismo y mantener el enfoque en Dios. La experiencia de Marcos demuestra que no necesitamos ropa extravagante para ser valiosos. Nuestro valor está en Cristo. Entonces, ¿qué dicen tus ropas sobre ti? ¿Reflejan un corazón que busca a Dios o simplemente el deseo de encajar en este mundo? La Biblia no nos da una lista exacta de lo que se debe o no usar, sino que nos llama a vivir con propósito. En Mateo, Jesús nos recuerda que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se nos darán de manera adicional. Eso incluye hasta lo que vestimos. No se trata de perfección, sino de intención. Cuando te levantes y elijas tu atuendo, ¿por qué no hacer una breve oración diciendo: Señor, que mi apariencia hoy te honre? Ese pequeño gesto puede transformar una rutina en un acto de adoración. Hemos llegado al final de esta primera parte, pero el tema apenas comienza. La ropa no es solo un reflejo de nuestra identidad. También puede abrir puertas espirituales que a veces ni notamos. En una próxima charla exploraremos cómo nuestras elecciones pueden acercarnos o alejarnos de Dios, muchas veces sin que nos demos cuenta. Por ahora, te invito a mirar tu armario con nuevos ojos y preguntarte: ¿qué estoy comunicando con lo que he visto? Que el Espíritu Santo te guíe en esta reflexión, porque la manera en que nos presentamos al mundo puede ser un poderoso testimonio de quiénes somos en Cristo. Y si te dijera que algunas prendas que usas pueden abrir puertas espirituales sin que te des cuenta, suena un poco extraño, ¿no? Al fin y al cabo, solemos pensar en la ropa como algo simple, una elección cotidiana sin mucha importancia. Pero la Biblia nos muestra que lo que vestimos puede tener un impacto mucho mayor del que imaginamos, trascendiendo el estilo o la comodidad. No hablo de superstición, como si cada prenda tuviera un poder mágico, sino de que nuestras vestimentas pueden llevar significados espirituales, influir en nuestra vida e incluso conectarnos o alejarnos de Dios de formas que a veces ni notamos. Quiero invitarte a explorar ese lado menos obvio de la ropa, un aspecto que la palabra de Dios aclara, llamándonos a vivir con discernimiento en todo, incluso en las elecciones que parecen sencillas. Comencemos con una historia de las Escrituras. En el libro de Josué encontramos el relato de Acán, un hombre del pueblo de Israel que trajo graves consecuencias a la nación por una decisión aparentemente pequeña. Dios había dado una orden clara. Cuando los israelitas conquistaron Jericó, nada de lo que había en la ciudad debía ser tomado, pues todo estaba destinado a la destrucción. Pero Acán desobedeció. Vio entre los despojos un hermoso manto babilónico, algunas barras de plata y una pieza de oro. Acán confesó que al ver esos tesoros los codició y los tomó, escondiéndolos bajo su tienda, creyendo que nadie lo descubriría. El resultado fue devastador. Israel perdió la siguiente batalla contra una ciudad vecina y la ira de Dios se encendió contra el pueblo a causa de ese pecado. El manto babilónico no era solo una prenda bonita, simbolizaba algo mucho mayor, una contaminación espiritual que Acán trajo al campamento. Piénsalo, ¿por qué un simple manto causó tanto problema? No era la tela en sí, sino lo que representaba, la desobediencia a Dios y la conexión con una cultura pagana que el Señor quería que su pueblo evitara. Esa prenda era un objeto de codicia, un pedazo de Babilonia,
una nación conocida por su idolatría y valores contrarios a los de Dios. Al tomarlo, Acán no solo desobedeció, sino que abrió la puerta a influencias que afectaron a toda la comunidad. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Será que hoy, sin darnos cuenta, también cargamos cosas que tienen un peso espiritual negativo? ¿Podrían algunas prendas de ropa tener una historia o un propósito que nos aleje de Dios? Otro ejemplo contundente se encuentra en el libro de Levítico, donde Dios instruyó al pueblo a no usar ropas hechas con dos tipos de hilo. A primera vista, esto puede parecer una regla extraña y sin sentido hoy en día, pero en aquel tiempo tenía un contexto espiritual muy importante. Muchas naciones vecinas, como los cananeos, utilizaban ropas con tejidos mezclados en rituales religiosos dedicados a ídolos. Dios quería que su pueblo fuera diferente, separado y santo. Esa instrucción no se trataba solo de moda, sino de identidad y pureza espiritual. Él sabía que hasta los detalles cotidianos, como la ropa que usamos, pueden influir en nuestro corazón y llevarnos a prácticas que Él rechaza. Aunque ya no vivimos bajo las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, el principio de separación sigue vigente. Dios nos llama a tener cuidado con lo que permitimos entrar en nuestra vida. Ahora, adapta esto a nuestro contexto. Imagina a una mujer llamada Carla, que vive en una gran ciudad como São Paulo o Río de Janeiro. A Carla le encanta buscar ropa en tiendas de segunda mano, lugares llenos de prendas únicas y económicas. Un día, Carla encuentra un vestido precioso, con estampados exóticos y un corte perfecto. Lo compra sin pensarlo 2 veces, pero al llegar a casa siente una incomodidad inexplicable. Semanas después, descubre que ese vestido provenía de una tienda que vendía artículos usados en rituales de religiones que, como cristiana, ella no seguía. ¿No te parece curioso que, desde entonces, Carla haya empezado a sentir una inquietud que antes no tenía? Ella comenzó a orar y decidió deshacerse del vestido, no por miedo, sino para buscar la paz en su hogar. Historias como la de Carla nos hacen reflexionar: ¿de dónde provienen las cosas que usamos? ¿Acaso tienen una influencia espiritual que no percibimos? No estoy diciendo que toda prenda barata o de segunda mano tenga un problema, pero lo importante es tener discernimiento. En Deuteronomio, Dios instruye al pueblo a no llevar a casa objetos que sean repulsivos a sus ojos, cosas relacionadas con la idolatría de los pueblos conquistados. Aunque el foco son esos objetos de culto pagano, el principio se aplica. Las cosas destinadas a propósitos contrarios a Dios pueden contaminar nuestra vida. Si una prenda de ropa ya fue utilizada en contextos que desagradan al Señor, ¿no sería prudente cuestionar si debe seguir en nuestro armario? Ahora piensa en un ejemplo más actual. En Brasil, la industria de la moda es enorme. Muchas marcas fabrican ropa en masa, a veces en condiciones laborales dudosas, explotando trabajadores. En otros países, otras promueven estilos que exaltan la sensualidad extrema o el ostentación, valores que la Biblia nos aconseja evitar. Primera de Juan se nos dice que no amemos al mundo, ni lo que hay en él, pues todo lo que proviene del mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la ostentación de los bienes, no viene de Dios, sino del mundo. Cuando compramos una camiseta o un par de zapatillas sin pensar en su origen o en lo que representan, ¿acaso no estamos siendo influidos por ese mismo mundo? No se trata de demonizar la moda, sino de vivir con conciencia. Quiero contarte la historia de Pedro, un joven de 1900 Recife que adoraba la ropa de marcas famosas y gastaba gran parte de su salario en prendas que veía como símbolo de éxito.
Durante un estudio bíblico, el líder comentó cómo nuestras elecciones pueden atarnos a valores que no vienen de Dios, y Pedro comenzó a darse cuenta de que aquellas prendas eran para él más que una cuestión de estilo, eran una búsqueda de estatus y aceptación. Fue difícil, pero decidió cambiar. Comenzó a comprar menos y a elegir con más cuidado, preguntándose, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Esa transformación no solo ocurrió en su armario, sino también en su corazón. Y Pedro encontró libertad al desvincularse del apego a cosas que, en el fondo, lo esclavizaban. La Biblia también nos presenta un ejemplo muy significativo en el libro de Hechos. Cuando el Evangelio llegó a Éfeso, muchas personas que practicaban la hechicería se convirtieron y, según se relata, juntaron sus libros de ocultismo y los quemaron públicamente, sumando un valor de 50.000 dracmas. No guardaron esos objetos ni los vendieron para lucrar. Simplemente los destruyeron porque comprendieron que las cosas asociadas a un pasado de tinieblas no tenían lugar en la nueva vida con Cristo. Si aplicamos esa idea a lo que vestimos, ¿será que tenemos en nuestro armario algo que, sin darnos cuenta, nos conecta con un pasado o con influencias que Dios quiere que dejemos atrás? No estoy diciendo que debas tirar toda tu ropa mañana o empezar a ver maldiciones en cada prenda, pero es vital vivir con sabiduría. Jesús nos aconseja ser prudentes y sencillos, es decir, cuestionarnos. ¿Qué representa esta prenda? ¿De dónde viene? ¿Edifica mi fe? A veces, una prenda aparentemente neutra puede tener un significado mayor, abriendo puertas a mensajes que no glorifican a Dios. Recuerda el manto de Elías, que cayó a manos de Eliseo cuando Elías fue llevado al cielo. Ese manto no tenía un poder mágico, pero simbolizaba la autoridad espiritual que Dios pasó de un profeta a otro. Esto demuestra que la ropa puede ser un signo de algo mucho más grande, tanto para el bien como para el mal. Si una prenda puede representar la presencia de Dios, ¿por qué no podría también llevar influencias contrarias? La Biblia no dice que toda prenda sea peligrosa, pero nos invita a examinar todo con los ojos del Espíritu. Hoy vivimos en una época llena de elecciones. En Brasil tenemos ferias, centros comerciales y tiendas en línea. La oferta es inmensa, pero la cantidad no equivale a calidad espiritual. Pablo nos exhorta en Romanos a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esto incluye la forma en que nos vestimos. No podemos aceptar todo lo que la cultura nos ofrece sin reflexionar. Debemos orar, buscar dirección y, si es necesario, renunciar a lo que nos aleja del Señor. Al final de esta parte, te desafío a mirar tu ropa con otros ojos y preguntarte, Señor, ¿hay algo en mi armario que no te agrade? ¿Debo dejar algo ir? No se trata de tener miedo, sino de vivir en libertad, la libertad de vivir plenamente para Dios. En una próxima charla, abordaremos cómo la modestia y la santidad se integran en esta historia, ya que lo que vestimos no solo tiene que ver con puertas espirituales, sino también con el llamado de Dios para que seamos diferentes. Que el Espíritu Santo te guíe en esta reflexión, porque incluso las decisiones más pequeñas pueden tener un impacto eterno. Imagínate que mañana descubres que Jesús te visitará en tu casa. ¿Cómo te prepararías para recibirlo? ¿Escogerías algo más sencillo y cómodo o algo un poco más arreglado para demostrar respeto? Esa pregunta puede parecer hipotética, pero resalta un punto importante. La forma en que nos presentamos no es solo cuestión de gusto personal, sino que refleja lo que valoramos, incluido nuestro vínculo con Dios.
La Biblia nos llama a vivir en santidad, y eso abarca también la manera en que nos vestimos. No se trata de seguir reglas estrictas o de tener un uniforme cristiano, sino de un corazón transformado que se manifiesta en decisiones conscientes. En la primera carta a Timoteo, Pablo nos orienta para que las mujeres se vistan con decencia, modestia y sentido común, y no con peinados extravagantes, joyas o ropa ostentosa, sino con buenas obras, como corresponde a quienes profesan adorar a Dios. Este mensaje va mucho más allá de un código de vestimenta antiguo. Se trata de una actitud de modestia, de vestir un espíritu de humildad y respeto, tanto en mujeres como en hombres, en cualquier época. Hoy en día, nuestra sociedad valora enormemente la apariencia. Basta con abrir Instagram o ver la televisión para ver anuncios de cuerpos perfectos, ropa de moda y un ideal de belleza que cambia constantemente. Es fácil caer en la trampa de vestirse solo para impresionar, pero la Biblia nos invita a tomar un camino distinto. En Primera de Pedro se nos dice que la belleza no debe estar en los adornos exteriores, sino en lo que hay en el interior, en la belleza perdurable de un espíritu apacible y bondadoso, que es muy valioso para Dios. Esto nos recuerda que el verdadero encanto no está en lo superficial. A Dios le importa más lo que somos por dentro. Sin embargo, la forma en que nos presentamos puede reflejar esa transformación interior. Quiero contarte la historia de Juliana, una joven de Belo Horizonte que amaba la moda y trabajaba como influencer digital. Ella publicaba fotos con atuendos súper elegantes, ropa ajustada, escotes profundos, todo para conseguir likes y seguidores. Juliana era cristiana, pero nunca había considerado que sus elecciones de vestimenta pudieran tener un peso espiritual. Un día, durante un culto, el pastor habló sobre cómo la vida debe ser un reflejo de la gloria de Dios, y ella comenzó a cuestionarse si sus fotos glorificaban al Señor o solo a sí misma. No fue un cambio instantáneo, pero poco a poco Juliana ajustó su estilo, optando por prendas que la hicieran sentir bella sin exponerse demasiado, buscando un equilibrio entre cuidar su apariencia y honrar su fe. Esa transformación no solo ocurrió en su armario, sino también en la intención detrás de cada elección. La historia de Juliana demuestra que la modestia no significa ocultarse o vestirse de forma aburrida para probar que somos espirituales, sino vivir con libertad, sin depender de la aprobación de los demás y manteniendo el corazón alineado con el propósito de Dios. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto. Él no usaba ropas lujosas para llamar la atención. Cuando envió a sus discípulos, les indicó que usaran sandalias y una sola túnica, demostrando simplicidad y enfoque en la misión, no en la apariencia. Aún así, había en él algo, su santidad, su amor y su autoridad espiritual, que atraía a la gente. Esto nos enseña que lo verdaderamente importante es lo que llevamos dentro, aunque lo exterior puede ser un reflejo de eso. Por otro lado, la Biblia también advierte sobre el peligro de usar la apariencia para fines equivocados, como los fariseos, que se preocupaban solo por ser vistos, adornándose de manera ostentosa para parecer santos, pero con un corazón lleno de hipocresía. La lección es clara: no sirve de nada cuidar la apariencia si el interior está desordenado. Dios quiere que nuestra forma de vestir sea un reflejo honesto de quiénes somos en Él. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? No se trata de caer en extremos. Hay quienes transforman la modestia en legalismo, creando listas de lo que se puede o no se puede usar, y hay quienes ignoran el tema, diciendo que a Dios no le importa. En ambos casos, perdemos el foco. Pablo nos recuerda en Gálatas que fuimos llamados a la libertad, pero que esa libertad no debe usarse para dar ocasión a los deseos de la carne.
Al contrario, debemos servirnos mutuamente en amor. La libertad en Cristo no es una licencia para hacer lo que se quiera sin pensar, sino la oportunidad de elegir lo que edifica, glorifica a Dios y bendice a quienes nos rodean. También quiero contar la historia de Roberto, un hombre de Salvador, conocido en la iglesia por su carácter extrovertido y por usar camisas estampadas, muy típicas de Bahía. A Roberto no le parecía mal expresar su personalidad con esa forma de vestir, pero con el tiempo notó que algunas de sus prendas con frases o dibujos llamativos atraían miradas que lo hacían sentir incómodo. Un amigo de la iglesia le preguntó si eso combinaba con lo que él predicaba en el grupo de jóvenes. Roberto se puso a pensar y decidió ajustar su forma de vestir, optando por camisas más discretas que mantuvieran la alegría típica sin comprometer su testimonio. Ese pequeño cambio hizo una gran diferencia en la manera en que se sentía ante Dios y ante los demás. La Biblia nos invita a vivir con esa misma intención. En Colosenses, Pablo nos insta a revestirnos como escogidos de Dios, con compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, perdonándonos unos a otros y, sobre todo, vistiendo el amor, que es el vínculo perfecto. Si estamos llamados a mostrar humildad y amor en nuestro carácter, ¿por qué no hacerlo también en lo que vestimos? No se trata de ser perfectos, sino de ser coherentes. En el Brasil actual, esto puede ser un desafío, ya que nuestra cultura valora mucho la apariencia, el cuerpo y la sensualidad. No hay nada de malo en apreciar la belleza que Dios creó, pero el problema surge cuando se cruza la línea y se cae en la vanidad o en provocar. En 1 Corintios, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que fuimos comprados por un precio altísimo. Por eso, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Esto significa elegir nuestras ropas con sabiduría, sabiendo que pertenecemos a Dios, sin necesidad de cubrirnos de pies a cabeza por obligación. Piensa en Esther, una mujer que nos inspira por su equilibrio. Cuando fue llevada al palacio, pasó por un proceso de preparación con perfumes y adornos, pero lo que realmente la destacó fue su carácter, humildad y confianza en Dios. Esther nos muestra que es posible cuidar la apariencia sin que ésta se convierta en el centro de nuestra identidad. La modestia no es sinónimo de esconderse o vestirse de manera aburrida. Es una cuestión de dignidad, de presentarse al mundo de forma que apunte a Cristo y no a uno mismo. En Filipenses, Pablo nos insta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y de buena fama. ¿Qué tal usar ese pensamiento al elegir tu ropa? Eso refleja virtud y pureza, no como una regla impuesta, sino como una manera de escuchar la voz de Dios en cada decisión. Ahora, imagina una prenda de tu armario que adoras. ¿Por qué te gusta? ¿Te hace sentir bien por razones que honran a Dios o solo por alimentar el orgullo y el deseo de ser notado? No digo que debas desechar todo, pero quizás sea momento de ajustar la intención. A veces es simplemente un llamado para soltar algo. La santidad es un proceso y la modestia forma parte de ello. No se trata de volverse alguien que no eres, sino de acercarte más a Cristo. Hemos visto que la modestia y la santidad van de la mano, comenzando en el corazón y manifestándose en lo que vestimos. Nuestra apariencia también es un testimonio visible, pues lo que usamos no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos observan. ¿Acaso, sin darte cuenta, la gente reconoce que eres cristiano solo por tu forma de vestir y comportarte? Esa es una pregunta que puede sorprenderte, ya que muchas veces no pensamos en nuestra apariencia como algo que habla por nosotros, pero en realidad sí habla.
Todo lo que hacemos, desde las palabras que elegimos hasta la ropa que usamos, envía un mensaje al mundo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz y a vivir de modo que se apunte hacia Él. Esto no significa que tengamos que andar siempre con una Biblia en mano o usar camisetas con versículos, sino que nuestra vida, incluida la forma en que nos vestimos, puede ser un testimonio vivo de nuestra fe. En Mateo, Jesús nos invita a dejar que nuestra luz brille delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Él no se refiere únicamente a grandes acciones, sino también a esos detalles que parecen pequeños. La manera en que nos presentamos es una de esas obras que la gente nota. No se trata de impresionar a los demás o seguir un estándar de belleza, sino de vivir de forma que quienes te vean perciban algo distinto, algo que refleje la presencia de Dios. Esto no quiere decir que todo cristiano deba vestirse igual o renunciar a su estilo personal. La cuestión es, ¿qué comunica tu apariencia sobre quién eres en Cristo? Piensa en Daniel, ese joven llevado como prisionero a Babilonia que decidió no contaminarse con la comida ni el vino del rey. A pesar de la presión de una cultura que trataba de moldearlo con nuevos nombres y ropas lujosas, Daniel eligió mantenerse fiel a Dios. La Biblia no detalla exactamente lo que usaba, pero su compromiso con la santidad se reflejaba en cada decisión. Él no se conformó con los estándares de Babilonia, y eso llamó la atención hasta del propio rey. En nuestro contexto, vivimos en un Brasil lleno de colores, ritmos y diversidad. Nuestra cultura es rica y se refleja en la forma en que nos vestimos, desde las sandalias de dedo en el calor del nordeste hasta las botas de cuero en el frío del sur. No hay nada de malo en celebrar quienes somos, pero al igual que Daniel, también enfrentamos presiones para conformarnos. Los medios nos bombardean con imágenes de cuerpos perfectos, ropa costosa y un ideal de belleza que valora demasiado la apariencia. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de comprar algo solo para sentirte incluido? El reto es vivir de manera que demuestres que tu identidad no proviene de lo que el mundo ofrece, sino de lo que Dios dice que eres. Quiero contarte la historia de Lucas, un joven de Florianópolis que trabajaba en una tienda de surf y adoraba las camisetas estampadas y bermudas informales, un estilo muy playero. Lucas era cristiano y lideraba un grupo de jóvenes en la iglesia, pero nunca había reflexionado mucho sobre cómo su forma de vestir podía influir en los demás. Un día, uno de los adolescentes del grupo le preguntó: «Lucas, ¿crees que a Dios le importa lo que vestimos?» Esa pregunta lo hizo detenerse y pensar. Se dio cuenta de que, aunque su ropa era casual, algunas estampas con frases irónicas o dibujos exagerados no coincidían con los valores de respeto y fe que él predicaba. Lucas no cambió de la noche a la mañana, pero comenzó a elegir prendas que transmitieran sencillez sin comprometer su testimonio. Esa lección le mostró que lo que vestimos es parte del mensaje que llevamos al mundo. Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios que nosotros mismos somos como una carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Una carta de Cristo escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Somos cartas abiertas, leídas por quienes nos observan. No solo importa lo que decimos, sino también lo que la gente percibe de nosotros. Si alguien te mira y ve orgullo, sensualidad o conformismo con valores que no vienen de Dios, ¿qué tipo de carta estás enviando? Por otro lado, si ven sencillez, dignidad y paz, estarás apuntando al autor de tu vida. Tu apariencia es parte de esa carta,
una invitación silenciosa para que otros conozcan a Cristo a través de ti. Pero ser un testimonio visible va más allá de la ropa que llevamos puesta. Existe una capa más profunda, la armadura espiritual que Dios nos da. En Efesios, Pablo nos exhorta a vestir toda la armadura de Dios para poder resistir las artimañas del diablo. Describe cada pieza: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa armadura no está hecha de tela o metal, sino que es tan real como cualquier prenda que usamos, protegiéndonos en una batalla que a menudo no vemos, pero que enfrentamos día a día contra las influencias que intentan apartarnos del camino de Dios. Piensa en ella como el equipo que un soldado necesita antes de entrar en combate. Nadie se va a la guerra sin él. De la misma manera, no podemos enfrentar el mundo sin estar revestidos de lo que Dios nos ofrece. El cinturón de la verdad nos mantiene firmes. La coraza de la justicia protege nuestro corazón. Los zapatos del evangelio guían nuestros pasos. El escudo de la fe bloquea las dudas y la vanidad. El casco de la salvación protege nuestra mente. Y la espada del Espíritu es nuestra defensa contra todo lo que nos desvía. También quiero contarte la historia de Fernanda, una mujer de Curitiba que trabajaba en una oficina donde la moda era casi una competencia. Trajes caros, tacones, altos, todo para demostrar estatus. Fernanda era cristiana, pero sentía la presión de encajar. Un día, leyendo Efesios, se dio cuenta de que estaba más preocupada por la armadura del mundo que por la de Dios. No renunció a su trabajo, ni dejó de arreglarse, pero cambió su enfoque. Comenzó a vestirse con elegancia sencilla, priorizando la comodidad y la autenticidad. Más importante aún, empezó a orar cada mañana pidiendo a Dios que la vistiera con su armadura espiritual. Ese cambio transformó no solo su armario, sino también su confianza, ya que dejó de buscar la aprobación externa y encontró fortaleza en la presencia del Señor. La armadura de Dios es lo que nos diferencia. En Romanos, Pablo nos dice que debemos revestirnos del Señor Jesucristo y no preocuparnos únicamente por satisfacer los deseos de la carne. Vestirse de Cristo va más allá de una metáfora. Es una elección diaria de vivir como Él vivió. Jesús no necesitaba ropa lujosa para tener autoridad. ¿Recuerdas cuando, en el Evangelio de Juan, lavó los pies de sus discípulos, quitándose la túnica y ceñiéndose con una toalla? Ese gesto de humildad mostraba su carácter de siervo y tenía un impacto mayor que cualquier ostentación. Aquí en Brasil, donde la moda muchas veces grita por atención, esta idea puede parecer contracultural. Piensa en las festividades de carnaval o en los comerciales que promueven un ideal de sensualidad sin límites. No hay nada malo en querer sentirse bien con lo que vistes, pero es crucial que tus elecciones reflejen más el reino de Dios que los valores de este mundo. En la primera carta a los Corintios, Pablo nos advierte que el ejercicio de la libertad no se convierta en tropiezo para los más débiles. Nuestra apariencia no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos observan, especialmente a aquellos que buscan entender lo que significa seguir a Cristo. Otro ejemplo significativo es el de José en Génesis, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. José huyó y dejó su manto con ella. Ese manto podría haber sido una trampa, pero él eligió mantener su integridad, sabiendo que su vida era un testimonio, incluso siendo esclavo. Más tarde, cuando Faraón lo llamó, sus ropas de prisionero fueron sustituidas por vestiduras que reflejaban su nueva posición.
Ese cambio visible fue fruto de su fidelidad a Dios. Así, nuestra apariencia puede indicar lo que Dios está haciendo en nosotros, pero es la armadura espiritual la que nos sostiene. En el día a día, vivir según estos principios no significa renunciar a tu estilo o volverte monótono. Se trata de alinear lo que vistes con quién eres en Cristo. Antes de salir de casa, pregúntate: ¿refleja mi ropa mi fe? ¿Edifica a quienes me ven? Y sobre todo, vístete con la armadura de Dios. Ora pidiéndole verdad, justicia, y paz, fe, salvación y fortaleza para su palabra, porque el mundo te observa, quieras o no. En Hechos, los líderes religiosos vieron a Pedro y a Juan y notaron que, a pesar de ser hombres simples y sin mucha instrucción, había algo en ellos que provenía de Jesús. Que esa misma marca quede en nosotros. Nuestra apariencia es un testimonio y la armadura de Dios nos prepara para vivir esa verdad. Pronto hablaremos sobre el futuro, sobre las vestiduras eternas que Dios ha preparado para nosotros. Por ahora, reflexiona. ¿Qué estás mostrando al mundo hoy? Que el Espíritu Santo te ayude a ser una carta viva de Cristo en todo lo que eres. Cuando imaginas el día en que estarás ante Dios, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Piensas en la ropa que llevarás o en el estado de tu corazón? Todo lo que hemos conversado, identidad espiritual, puertas espirituales, modestia y testimonio, nos lleva a un punto final: el llamado de Dios para prepararnos para la eternidad. La Biblia nos muestra que la vida en la tierra es pasajera, como una sombra que se desvanece, pero lo que hacemos ahora repercute para siempre. Incluso la forma en que pensamos sobre lo que vestimos puede ayudarnos a enfocarnos en lo que realmente importa: la ropa que Dios ha reservado para quienes lo aman. Desde el principio, Dios usó el concepto de la vestimenta para enseñarnos verdades eternas. Cuando Adán y Eva pecaron, Él los cubrió con túnicas de piel, señalando la redención que vendría. Eso fue solo la primera sombra de algo mucho mayor. En Apocalipsis, Jesús promete que el vencedor será vestido con ropas blancas y que su nombre jamás será borrado del libro de la vida, sino que será confesado ante el Padre y los ángeles. Esas ropas blancas no están hechas de algodón o lino. Representan la justicia de Cristo, la pureza que recibimos cuando limpiamos nuestra vida con su sangre. Son un regalo de Dios para aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Piénsalo por un momento. Aquí en la tierra gastamos tiempo y dinero en ropa que se desgasta con el tiempo. En Brasil, donde el calor exige telas ligeras y el frío del sur requiere abrigos, siempre estamos ajustando nuestro armario. Pero esas piezas tienen fecha de caducidad. Las vestiduras blancas del cielo, en cambio, son eternas. No se desgastan, no se rasgan y nunca pasan de moda. En Apocalipsis se nos dice que ha llegado la hora de la boda del Cordero y que su novia ya se ha preparado, vistiendo lino fino, puro y resplandeciente, que representa las obras justas de los santos. Esa novia es la iglesia, todos nosotros. Si decidimos vivir para Dios, el lino fino no es solo un símbolo de belleza, sino el resultado de una vida dedicada a Él. Quiero contarte la historia de Doña María, una señora de un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais. Ella pasó la vida cosiendo ropa sencilla para sus hijos y nietos, siempre con mucho cuidado y una sonrisa en el rostro. Doña María era muy conocida en la iglesia por su fe humilde. Un día, ya anciana, le dijo al pastor que no veía la hora de cambiar aquellas ropas viejas por las vestiduras blancas prometidas por Jesús. No lo decía por despreciar la vida aquí, sino porque amaba cada día que Dios le concedía, manteniendo la mirada puesta en la eternidad. Cuando partió, dejó un legado de amor y sencillez que conmovió a todos. La historia de Doña María nos hace reflexionar. ¿Estamos como ella,
tejiendo nuestro lino fino con actos de justicia. La Biblia nos invita a vivir con esa perspectiva. En una parábola de Jesús, un hombre entró a un banquete sin la vestimenta adecuada y fue expulsado. El rey le preguntó cómo había entrado sin la ropa nupcial. Ese detalle muestra que no se trata solo del tejido, sino de estar preparado espiritualmente para encontrar al Rey de Reyes. Debemos estar listos para ese encuentro, con el corazón revestido de la justicia que viene de Cristo. Ahora nos estamos preparando para ese día. En Isaías, el profeta, al ver al rey, exclamó que estaba perdido por ser un hombre de labios impuros y por vivir entre gente impura. Ante la santidad de Dios, Isaías sintió su indignidad, pero un ángel tocó sus labios con una brasa del altar, purificándolo. Ese suceso demuestra que nadie puede presentarse ante Dios con la ropa del pecado. Solo Él puede limpiarnos y vestirnos de algo nuevo. Isaías llegó a celebrar que Dios lo vistió con ropas de salvación y lo cubrió con el manto de la justicia, cambiando sus ropas sucias por el manto que Dios había preparado. Aquí en Brasil, a menudo olvidamos esta urgencia. Vivimos corriendo tras el trabajo, la familia y los sueños, al punto de que el futuro eterno parece lejano. Pero la palabra nos insta a correr con perseverancia, manteniendo la vista fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Correr significa dejar atrás lo que nos ata a lo temporal y buscar lo que perdura. Cada elección diaria, incluso la de vestirnos, puede ayudarnos a mantener el enfoque en lo que realmente importa. No se trata de obsesionarse con reglas, sino de vivir con la conciencia de que cada día es un paso hacia la eternidad. Cada prenda en tu armario es como un hilo en el lino fino que usaremos algún día. No se trata de perfección, sino de dirección. No necesitas ser perfecto hoy, pero debes desearlo y Dios hará el resto. Para concluir, imagínate frente al trono de Dios, donde una multitud de todas las naciones está vestida de blanco, alabando al Cordero. ¿Estarás tú allí? La Biblia dice que sí, si crees y vives para Él. Jesús prometió que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él preparará un lugar para nosotros, regresando para llevarnos consigo. Esas ropas blancas son el uniforme de esa casa, la señal de que pertenecemos a Dios, sin importar si llegaste siendo rico, pobre, con un armario lleno o vacío. Dios nos invita a dejar atrás lo viejo y a recibir lo nuevo. Esa es nuestra esperanza. Todo lo que hemos conversado, identidad, discernimiento, modestia y testimonio, apunta a esto. Que vivas cada día con la mirada puesta en el cielo, tejiendo tu vestimenta eterna con amor, fe y obediencia, y que el Espíritu Santo te guíe en este caminar, porque el día se acerca y las ropas blancas están listas para quien venza. Que Dios te bendiga y te cubra con su gracia hasta que llegue ese glorioso momento.